padre, Monseñor Lino, Monseñor Gerardo, profesora Teresa de Cana y a todos los presentes, a Luzmila, a Purita, a Saúl y a todos los alumnos, y un agradecimiento especial a Gerardo que nos acompaña por parte del Ministerio de Educación. Es que hablar de estas cosas da siempre un poco de emoción, porque uno habla de cosas que son siempre más grandes que uno. Las pocas cosas que voy a decir yo al inicio no se refieren a un poco, sino al por qué hoy es tan importante el tema de la interculturalidad. Voy a leer, así voy a ser más ordenado y rápido, y después pueden encontrar el texto, se lo pondremos. Un reciente documento de la Congregación para la Educación Católica, cuyo título es Educar al Humanismo Solidario, inicia sus reflexiones hablando de los actuales escenarios mundiales y resalta la existencia de múltiples crisis tan fuertes y distintas que se ha dicho con acierto que nos encontramos no frente a una época de crisis, sino a la crisis de una época. El documento habla de un cambio epocal en el cual se evidencia un humanismo decadente, a menudo fundado sobre el paradigma de la indiferencia. Este texto, que es un texto de trabajo preparado sobre indicación del Papa Francisco de parte de la Congregación para la Educación Católica, es dirigido a todos los operadores educativos del mundo católico, diciendo que nos encontramos frente a grandes desafíos, porque en realidad, más que cambios en nuestra época, se trata de un cambio tan radical que es como pasar del mundo antiguo al mundo medieval, o del mundo medieval al mundo moderno. En un documento de hace más de 10 años, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, exactamente en el 2008, hacía que los expertos se preguntaran: ¿es una época de cambio o un cambio de época? Y concluían que nos encontramos frente a un cambio de época. Ya algunos años antes del 2008, exactamente el 1 de abril del 2005, en una famosa conferencia sobre la crisis de Europa en Subiaco, patria del benedictismo, el cardenal Joseph Ratzinger, después será Papa Benedicto XVI, había evidenciado cuánto era profunda la crisis de la cultura occidental y había definido en nuestro tiempo un momento de grandes peligros y grandes oportunidades para el hombre y para el mundo, y por lo tanto una época que es de grande responsabilidad para todos nosotros. Más recientemente, en el 2014, en una homilía en Milán, ciudad de la cual era obispo, el cardenal Angelo Scola formulaba algunas preguntas que surgen frente a los cambios y a las provocaciones del tiempo presente. Y preguntaba: ¿qué es la diferencia sexual? ¿Qué es el amor? ¿Qué quiere decir engendrar hijos, educarlos? ¿Por qué vale la pena trabajar? ¿Por qué una sociedad civil plural es mejor que una sociedad monolítica? ¿Cómo podemos renovar la finanza y la economía? ¿Cómo mirar a la enfermedad, a la muerte, a la fragilidad moral? ¿Cómo buscar la justicia? ¿Cómo aprender? ¿Cómo compartir aprendiendo la necesidad de los pobres? Es decir, las grandes cuestiones, algunas de las grandes cuestiones que inquietan el hombre de hoy. Y después de este listado de preguntas afirmaba: todo esto hoy tenemos que escribirlo de nuevo, debemos volver a pensarlo y por lo tanto a vivirlo. Benedicto XVI ya había subrayado esta idea en el número 24 de la encíclica Spe Salvi, allí donde afirmaba que en el campo humano, en lo que se refiere al bien, a los valores esenciales de la vida, no vale lo que vale para la ciencia y la técnica,
Allí, en la ciencia y la técnica, donde una vez descubierta una ley o un hecho, este hecho o esta ley está adquirida para siempre. De lo contrario, cuando hay de por medio la libertad, dice la Spessa Albi, las decisiones fundamentales cada hombre las debe tomar de nuevo, y en este sentido cada generación es un nuevo inicio. En un reciente libro titulado La belleza desarmada, el teólogo español Julián Carrón ha subrayado como todos estos desafíos típicos de la época contemporánea, todos estos puntos problemáticos de la vida común son una grande ocasión para descubrir o redescubrir las grandes convicciones que pueden asegurar la convivencia humana. Es este punto de su libro que cita una famosa expresión de Hannah Arendt, la famosa socióloga judía emigrada de Alemania a Estados Unidos, una de las figuras más significativas de la cultura del siglo XX. Allí donde Arendt afirma: una crisis nos obliga a regresar a las preguntas, exige respuestas nuevas o viejas, pero con tal que nazcan de un examen directo. Porque el desastre es cuando contestamos con prejuicio que agudizan las crisis, porque hacen que renunciemos a vivir aquella experiencia que la realidad provoca, que renunciemos a utilizar aquella ocasión que la misma crisis constituye para reflexionar. Es la misma idea que encontramos en la encíclica Caritas in Veritate, al número 53, donde la encíclica afirma que necesitamos de un nuevo impulso del pensamiento para comprender mejor lo que implica desde hacer una familia hasta llegar a la solidaridad en vez que a la marginación. Es en este contexto que se vuelve urgente tomar en consideración los fenómenos de la copresencia en la mayor parte de los países del mundo de diferentes grupos étnicos, con sus respectivas culturas y tradiciones. Es lo que afirma, entre otros pensadores, el padre Javier Prades, que citó la Ricana al inicio, rector de la Universidad San Dámaso de Madrid, en un reciente libro que ha sido también presentado en Lima, en la Facultad de Teología, publicado por la Baja, cuando sostiene que en las sociedades postindustriales y globalizadas, la diferencia cultural ha adquirido un peso muy notable y por lo tanto no podemos dejar de tomarla en cuenta. Así es, todos hemos escuchado hablar, aunque a veces con mucha confusión, de multiculturalidad, interculturalidad, pluralidad étnica y cultural, etc. Y se advierte la importancia del fenómeno a nivel planetario. Están bajo las miradas de todos los impresionantes fenómenos migratorios, debido a situaciones insostenibles de miseria o de conflicto. En el mundo, hoy en día, los migrantes son 258 millones. En Latinoamérica, los venezolanos que han tenido que salir de su país son 4.296.000, la última estadística, de los cuales en el Perú están viviendo más de 400.000, con sus permisos, certificados, sin saber cuánto más están. Los centroamericanos que han tenido que emigrar de su país por motivo de conflictos son actualmente 356.000, probablemente un tercio de la población de todo Centroamérica, de los cuales solo los nicaragüenses suman 80.000. En el Caribe tenemos el fenómeno de Haití, con miles de migrantes que ya constituyen una importante comunidad en Chile. Y debemos recordar que actualmente viven en extranjeros más de 3 millones de peruanos. El 10% de la población peruana, de la actual población peruana, radica o vive en el extranjero. Se trata de peruanos que han migrado y que nunca han regresado al propio país. Europa padece el problema de la migración latina, asiática, pero sobre todo de África. ¿Quién no ha visto
por lo menos alguna vez, las dramáticas escenas de los barcones desbordantes de niños y mujeres y hombres, sobre todo jóvenes, que intentan la travesía del Mediterráneo para desembarcar en las costas de España, Francia, Italia, en busca de un futuro mejor. Estados Unidos de América es una sociedad totalmente multiétnica, multirracial, multicultural, con enormes problemas de integración y millones de indocumentados. Piensen al muro que quiere hacer siempre más infranqueable Trump con respecto a México. China, con sus recientes aperturas a la economía del mercado, plantea para todos nuevos desafíos y nuevas oportunidades culturales, además que económicas. En Latinoamérica se suma a este desafío, y estas son palabras de Guzmán Carriquiri, que es secretario del dicasterio para los laicos del Vaticano. Carriquiri dice que en Latinoamérica se suma a estos desafíos la tarea inacabada de dar vida a países donde las diferentes etnias, culturas, razas y tradiciones se integren en modo armónico. Finalmente, en todo el mundo se va difundiendo la cultura de género, que no pocas inquietudes causa en muchas conciencias. De cómo se aborden estas diferencias culturales dependerá si se conviertan en elementos de mutuo conocimiento o en causa de conflictos, exclusiones y discriminaciones. Estas diferencias culturales, pueden contribuir a reconstruir la sociedad civil o atomizarla ulteriormente, poniendo en peligro la convivencia en paz y el bien común de los individuos y de los pueblos. El principal enemigo de un auténtico diálogo intercultural es lo que los expertos llaman el dogma fundacional del relativismo absoluto, consistente en la afirmación del carácter insalvablemente diferente de cada cultura respecto a las otras. La idea que las diferentes culturas son incomparables entre sí, plenamente equivalentes en cuanto a su valor. Es decir, es el dogma según el cual es imposible encontrarse, dialogar, comprenderse hombres de diferentes culturas, como si la cultura fuesen islas incomunicables entre ellos. Y a lo máximo hay que tolerarse, pero tolerarse significa construir tantos guetos donde cada uno vive por su cuenta. Guzmán Carriquiri a este propósito ha observado que en Latinoamérica esta ideología impulsa la tendencia a la disgregación y termina por impedir una voluntad colectiva de elección y movilización alrededor de contenidos ideales estratégicos. En este sentido, es dañina la ideología multiculturalista en América Latina, que nos quiere divididos, fragmentados, opuestos, separados y disgregados, y así incapaces de salir del atraso y la dependencia económica de otras grandes potencias. Debo confesar que a mí me duele mucho cuando viajando se observa estas formas modernas de racismo, que es apodar el extranjero que vive en un país. Cuando escucho aquí en Perú que se comienza a decir los venecos, por ejemplo, me provoca un grandísimo dolor, como cuando en otros países se hablan de peruchos para indicar los peruanos. Y a ustedes, los jóvenes, les invito a prestar mucha atención a esta violencia que en las redes sociales es muy frecuente y es muy dañino, es muy doloroso hablar en este modo. El principal efecto de esta ideología consiste en el olvido, esta ideología que tiende a contraponer las diferentes culturas, consiste en el olvido de que la cultura en su origen, de que es la cultura en su origen. En este sentido, es preciosa la definición que de ella da el sociólogo chileno Pedro Morandé, una grande figura de los intelectuales latinoamericanos.
Y él dice así: con la palabra cultura se evoca el intento ininterrumpido del hombre por formular y dar respuesta a los interrogantes que se plantea su propia condición humana, especialmente el carácter contingente de su presencia en el universo, como también el sentido que puede tener una existencia acosada permanentemente por la muerte. Por ello, la cultura es una respuesta a la pregunta por lo específicamente humano del hombre. Pedro Morandé pone el acento sobre el hecho que la cultura, en cada cultura, es el intento por parte de un pueblo, de una nación, de un grupo de personas, de responder a los grandes interrogantes comunes de todos los hombres. Esto no significa que a las necesidades fundamentales comunes a todos los hombres no deban corresponder respuestas culturales diferentes. Solo hay que observar que estas respuestas diferentes culturales siempre tienen que ser en la perspectiva de una armonización existencial de la humanidad entera, una afirmación de Rizzi en un libro del 81. De lo contrario, afirmaríamos la imposibilidad para la razón de analizar críticamente las diferentes respuestas culturales a los grandes intereses del hombre, y con ello la imposibilidad de valorar las diferentes experiencias culturales y religiosas, juzgándolas más o menos adecuadas a promover una vida más humana, más digna y más libre. Estoy tratando de decir con esto que la posibilidad de diálogo entre diferentes culturas implica la posibilidad también de crítica recíproca y la posibilidad que una cultura reciba el aporte de otra y comprenda mejor la condición del hombre. Más bien, y esto es una afirmación de Alain Turenne, un gran estudioso de la multiculturalidad, es preciso admitir que las experiencias humanas tienen un sentido y que tal sentido es comunicable entre diferentes culturas, porque cada cultura es un esfuerzo de universalizar una experiencia particular, experiencia sobre la cual reflexiona y emite un juicio de valor cada cultura. Si en general es todavía dominante esta ideología de la imposibilidad de comunicación entre las culturas, entre los estudiosos de la multiculturalidad y de la interculturalidad se van definiendo reflexiones más interesantes. Muchos de ellos plantean una crítica severa al relativismo cultural excluyente, planteando el concepto de mestizaje y de un sincretismo original. Husserl, por ejemplo, afirma que las culturas del mundo desde el inicio de los tiempos son objeto de una mezcla continua, de manera que las suturas actuales no nos llevan más que productos surcidos, que serían el resultado de collages anteriores y no respuestas originales de culturas primordiales. Él usa una expresión muy interesante, dice que cada lengua, que cada cultura es un dialecto de la única grande lengua y cultura del ser humano. Y esto es interesante, porque esto significa que cada lengua y cada cultura aporta una matiz, una subrayadura, una comprensión de un aspecto de la común experiencia humana. El redescubrimiento de la identidad, más allá de la diferencia, de la universalidad del humano, de la existencia de una estructura original del hombre, es vital para un diálogo entre diferentes culturas y es el único camino para hablar de educación hoy. En efecto, se podrá hablar en futuro de educación solo si se tendrá el coraje de plantear la cuestión de la educación de lo humano, o como ha planteado Carnot, la educación de la razón. Es verdad que cada hombre nace en una cultura, es decir, en un particular modo de mirar y concebir la realidad y relacionarse con ella. No hay duda que el hombre mira al mundo condicionado por sus orígenes, por las informaciones que posee, pero
¿Es correcto sostener que este condicionamiento puede impedir la relación auténtica entre los hombres? ¿O de lo contrario, ese condicionamiento no es quizás un gran trampolín hacia la realidad de lo cual estar agradecidos? Estoy convencido, también por la experiencia de más de 30 años de enseñanza en contextos diversos, que el hombre está constituido en el fondo de su ser por un conjunto de evidencias y exigencias elementales, comunes a todos los hombres de toda época y latitud. Se trata de lo que la tradición judía y cristiana llama el corazón, y creo que no hay tarea educativa más importante que la de educar a los jóvenes a darse cuenta de esas estructuras profundas de su ser y emprender el parangón entre ella y todo lo que acontece. La propia identidad, la pertenencia a una cultura, las propias creencias y la propia fe no son un obstáculo, sino una ocasión de diálogo y parangón con el otro. En la historia existe un acontecimiento emblemático de esto, acontecido exactamente 800 años, un encuentro que causó conmoción en su época y que sigue creando estupor hoy. El encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán Al-Malik, sobrino del Saladino, que se dio exactamente entre el agosto y el septiembre del 1219, exactamente hace 800 años, y que en estos días ha sido ocasión de una exposición fotográfica de cuadros y un conversatorio en el meeting de Rimini de Italia entre la profesora titular de Historia Medieval de la Universidad Católica de Milán y el padre franciscano custodio de Tierra Santa. Para comprender el actual de Francisco hay que considerar a quién se acercó. Hay una cosa que llevó a Francisco a asumir esta iniciativa inédita: la humanidad del sultán Malik, además de la curiosidad que este sultán y este interés tenía por la cultura y la ciencia. Tanto San Francisco como el sultán eran hombres de fe, hombres que tenían muy claro lo que realmente vale, lo que realmente era importante para su vida, de quién dependía, a quién oraban, y a esto cada uno le había dado un nombre. Para uno era el ser cristiano, el Dios cristiano; para el otro el ser musulmán. Esto es importante, porque en efecto solo quien sabe quién es, quien conoce su nombre, puede dialogar con otra persona. El diálogo se da entre personas que tienen clara identidad, y de esto San Francisco era totalmente consciente. Esto es lo que ha permitido una estima y consideración, lo que ha permitido el desarrollo de un reconocimiento recíproco, que tanto San Francisco como el sultán han puesto en juego su verdadera identidad, su fe en Dios, en el caso de Francisco el Dios de los cristianos, y en el caso del sultán, del Saladín, el Dios de los islamitas. La fe de cada uno no ha creado un obstáculo, sino, según las fuentes históricas, ha sido el punto de origen del encuentro de dos personas. Y esto pienso que uno de los grandes secretos de la experiencia de Nupoki, la idea que valorar la propia cultura, ir al fondo de la propia tradición, de las propias concesiones hasta del mundo, es una gran posibilidad de un diálogo y de un aporte a toda la humanidad. Gracias. Muy buenas tardes. Primero quiero decir dos cosas antes de comenzar con mi exposición. Lo primero que quiero decir es agradecer a las autoridades de la universidad, a la decana, a Monseñor y a todas las autoridades de la universidad por la invitación. El Ministerio de Cultura conoce de la existencia de la universidad de Nupoki desde hace varios años, así que estamos muy contentos de poder estar esta noche también con ustedes. Y lo segundo es que siempre es un honor poder venir a la Universidad Católica de Sapiense, porque en estos momentos me ha hecho recordar cuando en el 2011-12 era profesor de esta universidad también, ¿no? Entonces he trabajado un tiempo cuando era mucho más joven en esta universidad y efectivamente
hace poco he terminado ya la segunda maestría en Administración Pública también en esta universidad. Así que soy también de la universidad, al igual que ustedes, y estoy doblemente complacido de estar por aquí en esta oportunidad. Desde el Ministerio de Cultura sabemos muy de cerca el trabajo que viene haciendo la Universidad Inopoki, y nosotros tenemos ya un frente de trabajo desde la Dirección de Lenguas Indígenas, que es una dirección creada en el 2013, no hace pocos años, y tenemos varias líneas de trabajo para poder gestionar la diversidad de las lenguas del país. Por primera vez, en el 2017, el Estado peruano hizo una pregunta a los ciudadanos para saber cómo ellos se autoidentificaban. Indudablemente esta pregunta ha tenido múltiples respuestas y ha tenido también detractores, ¿no? Pero era la primera vez que el Estado peruano tenía información de primera mano sobre esta realidad. Nunca antes en el país le han preguntado al ciudadano ¿cómo te consideras tú? ¿No? Eso en los países de América Latina ya era muy común, ¿no? Pero en el Perú recién, en el 2017, se adicionó una pregunta de autoidentificación y también una pregunta que siempre se hace es ¿con qué lengua usted aprendió a hablar? ¿No? Entonces tenemos dos preguntas en el censo actualmente que reflejan o proveen información pública sobre la realidad cultural y lingüística del país. Y estas dos preguntas de autoidentificación y lengua materna dieron los siguientes resultados. Más o menos el 25% de la población peruana, un cuarto de la población peruana, se considera indígena. 1 de 4 personas en el Perú se considera indígena. Y hay un gran porcentaje también que se considera mestizo, pero en realidad mestizo es una categoría que puede ser discutida, reflexiva, puede ser incluso hasta criticada, ¿no? Es una categoría paraguas. Hay un porcentaje también que se considera blanco y otras categorías también. El 30% de la población peruana, 25%, 30% se identifica como parte de un pueblo indígena o población afroperuana. Esta población indígena afroperuana está en todo el país, en los 24 departamentos del país, ¿no? Y más o menos esta población indígena equivale a 6 millones y población afroperuana a 828.000. Esa es la data del censo. ¿Dónde está la mayor población indígena según el censo? Bueno, hay población porcentualmente en espacios mucho más, en departamentos que en otros, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver Huancavelica, 80.90%, para citar un departamento al medio. Y Puno, 90.83%. Es decir, tanto Puno como en Huancavelica, mayoritariamente, porcentualmente, la población se autoidentifica como indígena, ¿no? Y en zona amazónica tenemos aún muy bajo en comparación a Madre de Dios, 30.75%, o Ucayali, todavía 15.59%. De esta población censada, el 16% de total de hablantes mayores de 3 años señala que aprendió una de las 48 lenguas indígenas originarias, fue una de las 48, aprendió a hablar. El 16% de la población. Es decir, eso equivale a 4,5 millones de peruanos, ¿no? 4,5 millones de peruanos son los que, según la data del censo, hablan actualmente una lengua indígena original. Indudablemente esta cifra puede crecer. ¿Y dónde está la gran cantidad de hablantes de lenguas indígenas originales del país? Bueno, el mayor porcentaje sigue en las zonas andinas, como Puno, como Huancavelica, ¿no? Como Apurima, son donde más del 60% de las personas que viven en ese departamento hablan una lengua indígena. Y en la Amazonía todavía es disperso, ¿no? La Libertad 0.37, Junín 16.98, pero se supera en gran medida en comparación a otras zonas. Desde el 2011 ha habido todo
una iniciativa muy fuerte en la construcción de normativa, en la construcción de políticas que pretendan garantizar las lenguas, que pretendan garantizar los derechos, y durante esta década última han aparecido normativas muy interesantes. Por ejemplo, hasta hace poco el Estado peruano no tenía un mapa etnolingüístico del país. No sabía cuántas lenguas se hablaban, ni dónde estaban, ni quiénes la hablaban. Bueno, desde el 2018 tenemos un mapa etnolingüístico. Desde el 2017 tenemos una política nacional de lenguas originarias, tradición oral y interculturalidad. Eso es un punto importante porque el Estado concibe ya la pérdida de lengua como un problema público, como un problema de gestión. Hasta hace varios años, en realidad era el Estado que pedía a las poblaciones diferentes que más bien sean monoculturales o monolingües, ¿no? El Estado más bien te decía, deja tu lengua porque aquí es castellano. Y prueba de ello es que muchas de las personas que han ido a las escuelas, que era el primer espacio castellanizador, ¿no? Incluso muchos de los padres nuestros, los abuelos nuestros, decían cuando iban a las escuelas que eran sentados en chapas, ¿no? O arrodillados en chapas, o les lavaban la boca con jabón por hablar una lengua originaria. Eso parece la santa inquisición lingüística, ¿no? Era así, bien difícil, bien... Bueno, ahora el Estado ha dado un giro, cierta parte del Estado ha dado un giro. Ahora se habla de los servicios públicos en las propias lenguas de los ciudadanos. Ahora se producen materiales, ¿no? Como lo que va a presentar Monseñor y todo el equipo de Nocoque ahí, que también produce el Ministerio de Educación. Entonces hay todo un interés, hay toda una mirada por los derechos lingüísticos de los hablantes, de las poblaciones indígenas también. Ahora hay un clima totalmente diferente a años pasados, ¿no? Desde el Estado, desde el Ministerio de Cultura, tenemos dos flancos de prioridades. Hay lenguas en las cuales tienen muchos hablantes y tienen una intervención especial, diferente, como el quechua, por ejemplo, que es una lengua de 3 millones de personas en el país. Pero también tenemos lenguas amazónicas, sobre todo, que hablan menos de 10 personas. Hay lenguas en Loreto, como el tauxiro, resígaro, que habla 1, 2 o 3 personas. Entonces la intervención del Estado para que esas lenguas no se pierdan es totalmente distinta al otro flanco, ¿no? Mientras que en el primero, lenguas con gran cantidad de hablantes, trabajamos a través de certificación de servidores bilingües. Necesitamos saber cuántos enfermeros hablan shipibo en Ucayali, cuántos pueden dar el servicio. Mientras que trabajamos con ellos a través de la formación de intérpretes, no será de la misma manera con personas que hablan lenguas, las lenguas que son habladas por 1 o 2 o 3 personas, ¿no? Y esas lenguas pues ya tienen una distinción, una marca de extinción. En 5 o en 10 años esas lenguas seguramente ya no están con nosotros. Nosotros desde el Estado, desde el Ministerio de Cultura, apostamos por una atención integral de servicios en lenguas indígenas. Ya hemos lanzado hace poco, en el 2017, la certificación de servidores bilingües. De hecho, este año vamos a comenzar a certificar servidores bilingües en Amazonía y vamos a pasar con Ucayali, ¿no? De hecho, la semana pasada, nuestros primeros evaluadores formados en la Amazonía han sido profesores de Nocoque y de la UX, ¿no? Entonces, vean que estamos trabajando ya fuertemente con la universidad, ¿no? En este proyecto. Entonces, es la forma de poder garantizar y gestionar la diversidad de manera positiva en esos espacios. Desde el 2012 venimos formando traductores e intérpretes de lenguas indígenas. Estamos documentando lenguas en situación crítica y dentro del mes siguiente, en septiembre, vamos a lanzar en Cultura el CITEL. El CITEL es el sistema de interpretación telefónica en lenguas indígenas a distancia. Es decir, así como hay una central telefónica en inglés, en francés, bueno, ahora, a partir del otro mes, va a haber una central telefónica donde las personas que no sean atendidas en sus propias lenguas y en servicios públicos van a poder llamar al número tal y van a poder ser atendidas por personas que tenemos una central en el Ministerio de Cultura totalmente gratuita, ¿no? En cualquier parte. Vamos a empezar con 5 lenguas peruanas, quechua, aymara, ahuajún, shipibo y ayánica,
y dentro de poco esperamos tener otra implementación también en otras lenguas también para poder implementar en servicios públicos. La certificación de competencias es todo un mundo. En realidad, si les contaré brevemente, hemos empezado ya hace unos años en la zona andina. Es decir, muchas personas en el estado, cuando pasan el balcón y están en una corbata con terno, dicen: bueno, yo no hablo lenguas originarias, y lo que hemos descubierto en realidad es que sí hablan, y mucha gente habla, y que hay médicos, enfermeros en la zona andina que hablan quechua, que hablan aymara, pero cuando pasaban el mostrador se sacaban todo el ropaje lingüístico y solamente era castellano. Y con la certificación estamos devolviendo, porque le estamos diciendo que tú, que atendías normalmente en castellano, puedes atender también en tu lengua, pero además vas a tener a partir de ahora un reconocimiento público del Estado, una certificación en la cual dice que estás capacitado para poder dar un servicio tanto en castellano como en lengua. Eso lo hemos hecho ya en quechua, y dentro de poco lo vamos a hacer en ucayali también con lenguas amazónicas, porque sabemos que hay muchas personas profesionales también, superiores o técnicos, que tienen esa competencia para dar un servicio también en castellano y en una lengua original. Estos son los intérpretes. Ya tenemos 418 intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Si alguien decía: bueno, ¿dónde están los intérpretes? ¿No? ¿Dónde están los traductores? Bueno, tenemos un registro nacional de intérpretes en 37 lenguas peruanas de las 48 que existen, y los intérpretes están en 21 departamentos del país, ¿no? Y muchos de los intérpretes y traductores que tenemos en el registro de traductores del Ministerio de Cultura son también profesores de lo público. Este es el señor Amadeo García, ustedes ven en la foto. Es el único hablante de su lengua. En la lengua que él habla es el Taushiro. En realidad la lengua ya es una entidad virtual, ¿no? Porque si no la habla con nadie, solamente está en su cabeza. Este es el único hablante de esta lengua, con el cual estamos trabajando con él para poder hacer lo posible para que sus nietos puedan iniciar todo un proceso de recuperación y revitalización de su lengua. Estamos documentando su lengua. Esta lengua se habla en Intuto, en Tigre, en Loreto, ¿no? A 2 días de Iquitos. Esta lengua además es una lengua aislada, es decir, no tiene parientes, es como el vasco, ¿no? Lenguas que no tienen parientes, entonces es mucho más difícil el trabajo de documentación. Este es el CITEL, la Central de Interpretación Telefónica de Lenguas Indígenas, que ya va a comenzar dentro del siguiente mes. Va a comenzar sobre todo con servicios de salud, que es donde gran demanda tenemos, ¿no? Es una central de llamadas, así que dentro de poco van a ser mucho más. También hace un mes, Cultura vía norma sacó el sello intercultural bilingüe, que es un reconocimiento a aquellas instituciones públicas que brindan servicios con pertinencia cultural y lingüística. Por ejemplo, Nopoki podría hacerse acreedor tranquilamente a este sello intercultural. Bueno, ya hay instituciones priorizadas también en cuanto a este reconocimiento, el tema del CEN, PIAS, RENIEC y todo eso. Bueno, ahora desde Cultura hay un tema que nos quita el sueño, que es la creación de un Instituto Peruano de Lenguas Indígenas, así como tenemos un CONCITEC que se encarga de todo el tema de la ciencia, investigación, ¿no? En Perú se necesita una entidad que vea también esos temas de ciencia y cultura desde y en lenguas indígenas, y del Estado estamos apostando por la creación de un Instituto Peruano de Lenguas Indígenas, ¿no? En otras entidades, en otros países de América Latina ya existe una institución de este tipo que se encarga de ver todo el tema de formación, así que en el Perú se necesita de esta línea también una institución que pueda articular con las universidades, una institución que pueda articular con los centros de investigación del país y con los propios pueblos, también con las organizaciones, con sus propios representantes. Bueno, estamos luchando para esto, así que vamos a ver el tema de qué funciones tendría el IPELI: desarrollo y revitalización de lenguas indígenas, documentar, elaborar y publicar, difundir estudios especializados y otros materiales, normalizar la escritura y desarrollar programas de enseñanza no escolar. Investigación en lenguas indígenas y sobre lenguas indígenas. Y yo voy a mencionarles de manera final que ahora en septiembre vamos a realizar un congreso regional de lenguas indígenas para América Latina y el Caribe, donde van a venir representantes de 15 países, también representantes de los pueblos indígenas de América
América Latina, donde van a empezar a discutir sobre las decisiones y sobre el futuro de sus propias leyes, ¿no? Entonces, hacemos también extensiva la invitación a los amigos de la Universidad Católica, a los amigos de Nopoqui, para que estén presentes en este evento que va a realizarse en Cusco del 25 al 27 de septiembre, el otro mes nada más, y en el cual se va a generar un debate sobre la situación de las políticas lingüísticas en América Latina. Esto en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en el cual UNESCO ha declarado este año, ¿no? Los ejes de este evento son políticas públicas, derechos lingüísticos, revitalización y recuperación, educación intercultural bilingüe, patrimonio material, medios de comunicación y acceso a la información en lenguas indígenas. Bueno, yo no quiero cansarlo mucho, espero que haya sido mi aporte lo que he dicho y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Bueno, tengo el panorama de Nopoqui, Nopoqui, ustedes observan. Bien, me toca exponer un poco lo que es el proyecto de Nopoqui, lo que se está realizando en la provincia de Atalaya. El Centro de Investigación e Información Intercultural Nopoqui es creado por el Vicariato Apostólico de San Ramón en convenio con la Universidad Católica CE Sapienza. La misión que tenemos nosotros es formar a los jóvenes atalaínos, especialmente indígenas, en educación intercultural bilingüe y otras carreras, para que sean promotores de desarrollo de sus pueblos. Nuestra misión es eso. Y también tenemos la visión ser un espacio de comunicación intercultural y diálogo para los pueblos indígenas en orden a lograr un desarrollo con equidad y armonía con la creación desde la fe. El proyecto Nopoqui tiene tres componentes: el área académica, el albergue estudiantil y también el área productiva. Asimismo, tenemos áreas complementarias como puesto de salud, que lleva el nombre Beato Pier Giorgio Frassati, albergue de voluntarios, la que nos apoyó ONG Zapayal. También tenemos un espacio para los jóvenes indígenas Radio San Antonio y también lo que es el CEPRO Nopoqui. Quiero hacerle una breve, como dice, historia al vuelo, ¿no? Porque si yo trato de exponer paso por paso, creo que los voy a cansarles. Durante muchas décadas, los misioneros recorren las comunidades nativas y a pedido de las mismas establecen misiones en ellas. La labor evangelizadora incluye el aprendizaje de los idiomas nativos y su cultura, propiciando el diálogo intercultural. Se comprometen en la promoción de los derechos indígenas, defendiendo la posesión y titulación de sus tierras y territorios, la implementación de escuelas y la promoción de su desarrollo integral. Se incide en la mejora de la educación con diversas acciones. Visitan las escuelas repartiendo útiles escolares, pizarras y otros materiales didácticos. Organizan o facilitan capacitaciones a los docentes. Implementan pequeñas bibliotecas escolares. Construyen algunas escuelas donde hace falta. Otorgan a los jóvenes indígenas algunas becas de estudio en las grandes ciudades. Siendo todo esto insuficiente para que la educación pueda mejorar en las comunidades y para que muchos jóvenes indígenas sin posibilidades de estudio puedan alcanzar sus aspiraciones, se planifica un paso más decidido. En el año 1998, los padres Carlos Yadicico, Adriano Tomasi y Gerardo Cerdín
se presenta ante el viceministro de Educación para proponer la creación de un centro de formación de docentes, especialmente a los indígenas. Y en el año 2005, la Universidad Católica Sede Sapiense, consciente de su rol promotor en la educación y el desarrollo local, inicia las acciones a fin de evaluar en forma conjunta con otros actores la posibilidad de responder a la solicitud del Vicariato Apostólico de San Ramón. Por este motivo realizan un primer viaje de reconocimiento a mediados de 2005 para ayudar al obispado a definir y dar forma a su iniciativa. Y en el año 2006 iniciamos con el curso en abril se inicia un curso preuniversitario que dura todo el año, con 45 jóvenes indígenas, chipivos, ashánicas y yines, en el Centro Intercultural de Formación Opoqui de la parroquia de Atalaya. Alianzas estratégicas. El mismo año, el Vicariato Apostólico de San Ramón realiza alianzas estratégicas, convenio con la Universidad Católica Sede Sapiense para realizar 5 promociones de educación intercultural bilingüe, alianza con el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAP, convenio marco de colaboración con UGEL Atalaya, compromiso de apoyo del municipio de Atalaya y la subregión. El vicariato consigue un terreno de 30 hectáreas para ese proyecto en Opoqui. El primer ingreso. En marzo de 2007 se realiza el examen de ingreso para el primer ciclo del programa de formación magisterial bilingüe intercultural de la Universidad Católica Sede Sapiense. Participan 70 postulantes, logra ingresar 50. Las clases inician el 19 de marzo y se trabaja con profesores de Lima y de Atalaya. Diagnóstico lingüístico. En octubre de 2007 se efectuó un diagnóstico lingüístico con el objetivo de conocer los problemas en el uso de las lenguas indígenas, shipibo, ashánica, yine y el castellano, por parte de los alumnos y docentes, de modo que los resultados sirvan como instrumento para el diseño, planificación y ejecución de los programas formativos. El 2007, primera piedra. En octubre de 2007, los franciscanos de Croacia bendijeron la primera piedra y prometieron ayudar al proyecto. En marzo de 2008 hay un nuevo examen de ingreso con 128 postulantes. Ingresan 86 y 72 terminan el primer año de estudios. En el segundo año terminan 38 estudiantes. Existe además el curso preuniversitario durante todo el año. El trabajo se torna más complejo y exigente. Se inicia también el centro de producción con la instalación de módulos de crianza de gallinas y pollos, patos y peces. También el sembrío de hortalizas. Se logran las primeras cosechas. Proyecto Castilla-La Mancha. El mismo año, con la mediación de la ONG CESAL, se consigue el financiamiento de un proyecto de 2 años de duración, ayudado por la Junta Castilla-La Mancha. Se avanza la construcción de un módulo de 2 aulas y 2 módulos del albergue estudiantil. Participan los alumnos en algunos de los trabajos. En el año 2009, 2 carreras. En el año 2009 se recibe estudiantes para educación intercultural bilingüe y administración. El número de estudiantes ahora es de 250. El 8 de diciembre nos trasladamos a los nuevos ambientes construidos por el proyecto Castilla-La Mancha. El 2010, puesto de salud, se construye en honor Pier Giorgio Frassati con ayuda de Italia. Módulo académico, Croacia, construida con la ayuda de la provincia franciscana croata, es inaugurada por los propios donantes. Talleres Nopoqui, mediante la ONG CESAL,
y financiado por Junta Castilla-La Mancha, se realiza este proyecto significativo: artesanía indígena, cocina amazónica mejorada, corte y confección, carpintería y ebanistería. Los jóvenes reciben sendos diplomas que certifican sus capacidades. Primera graduación. Llega el año 2011, largamente esperado, y el que se celebra la primera graduación en Opoqui. Está presente Monseñor Lino Paniza, gran canciller, y 3 decanos de la Universidad Católica Sede Sapienza. Se gradúan 27 jóvenes como bachilleres de educación intercultural bilingüe, 7 ashánicas, 3 ashénicas, 1 nomasiguenga, 15 shipibos y un yine. Proyecto FIT. El proyecto planteado por el Fondo Ítalo-Peruano impulsa el trabajo lingüístico y propicia la elaboración de manuales teóricos y prácticos de los idiomas shipibo, ashánica, yine y ashénica. Por otro lado, se trabaja la equidad de género en muchos talleres. Se realiza el seminario de interculturalidad e igualdad de oportunidades. Este proyecto nos deja con el módulo académico Italia y con el módulo de albergue Perú. El 2013, una inundación. El 1 de junio sufrimos una inundación grande que nos dejó sin piscigranja y destruyó el puente sobre el Maranquiare, único acceso a Opoqui. El 2013, agua potable. La buena noticia fue que se terminó de construir el agua potable para Opoqui con la ayuda de Alas de Esperanza, Canadá. Otros pueblos. A partir de este año recibimos alumnos del pueblo Aguajú, del norte del Perú, Yaneshas de la provincia de Oxapampa y Masiguengas del Urubamba, cada etnia con su respectivo profesor de lengua. En el año 2014 se iniciaron 2 programas más: Administración e Ingeniería Agraria con el ciclo 0. Persiste el reto de crear mallas curriculares apropiadas para los pueblos indígenas. Opoqui sigue respondiendo al reto de la alimentación de los estudiantes. El día de la graduación se inaugura el Salón Multiusos o Aula Magna, después de 2 años de trabajo con CAPI, el municipio de Atalaya y varios cooperantes más. Albergue de voluntarios. Es uno de los logros del 2014 con la cooperación de la Asociación Zapayal, que nos ayuda desde hace 5 años, especialmente con la alimentación de los jóvenes, los proyectos productivos y las prácticas preprofesionales. Se realiza en 13 escuelas de 7 etnias: ashánica, ashénica, yine, masiguenga, shipibo, yanesha, aguajú. El 2015, este año se inician 3 programas: educación intercultural bilingüe, 60 alumnos, ingeniería agraria, 50 alumnos y administración, 80 alumnos. Educación intercultural bilingüe tiene una nueva malla curricular en la que se extiende la enseñanza de la lengua indígena a 5 años. En diciembre fue la graduación de 90 jóvenes de 3 diferentes carreras. Simposio de interculturalidad. Este evento se realiza desde 1 al 5 de julio con el protagonismo de la Asociación Indígena Atalaya IA. La integran profesores bilingües atalaínos. Tuvimos muchas ponencias, mesas de diálogo y oportunidades de encuentro. Las 5 primeras promociones de educación intercultural bilingüe. Los voy a mencionar solamente el total. Los shipibos 56, ashánicas 48, yines 17, ashénica 12, masiguenga 6, nomasiguenga 3, aguajún 2, unicuín 1, caquinte 1, yanesha 1. Total 147. 2016. Siguen los esfuerzos por mejorar las carreras académicas.
Se trabaja duro en la elaboración de los materiales para los idiomas y la etnomatemática. Los nuevos proyectos amplían los espacios académicos, la fabricación de muebles y la potabilización del agua, las prácticas preprofesionales de los estudiantes de educación intercultural bilingüe se realizan con la ayuda de Cáritas Burgos. El 2017 se inaugura un módulo académico con la ayuda de la Asociación Zapallar y la ONG CETEN. Existen experiencias de voluntariado con estas entidades. Se inaugura también un proyecto de Zapallar que incluye el bombeo solar y la potabilización del agua. La contraparte es asumida por la ONG Alas de Esperanza. Se imprimieron los primeros guías teóricas del idioma, frutos de trabajo. Ustedes observan ahí el de Ashénica, Yine y el castellano. El 2018, visita del Papa. Más de 100 estudiantes y la mayoría de docentes participan en el encuentro con el Papa Francisco, donde nuestros estudiantes tienen protagonismo. Como consecuencia de la visita del Papa y de los convenios del vicariato con las organizaciones indígenas, hay gran afluencia de estudiantes para el año académico. El año académico se inaugura con la visita del nuncio apostólico en el Perú. Dijo que ese tipo de iniciativas merecen ser apoyados. Se realizan varios proyectos de importancia: mejoramiento y ampliación de las piscigranjas, proyectos de crianza de aves que mejorarán la alimentación, las prácticas profesionales de 2018. Se publican 2 guías teóricas más, Shipibo y Ashánica. Este año, 2019, 6 semanas de curso preuniversitario que realizó fue el examen de ingreso para 4 carreras. El año académico inicia con 700 estudiantes matriculados. Alumnos matriculados por carreras. Tenemos en educación básica bilingüe intercultural 349, administración 160, contabilidad 110, ingeniería agraria 86. Total 700 estudiantes en la actualidad. Es el año internacional de las lenguas indígenas que conmemoramos con una semana de actividades. En octubre se celebrará el Sínodo Panamazónico, a la que está invitado como observador el licenciado Delio Siticunazi. Este año se avanza en el proyecto de guías prácticas. Culminamos el primero de 3 libros en 6 idiomas. El proyecto de plantas medicinales se evidencia en sendas publicaciones bilingües. Después de 8 años de trabajo, se publicó la guía teórica de Yanesha. Icha velocidad que nos concaibo, nos conversa con un pueblo, hasta el samatoaca. Irate, gracias. Aribe, Sreni ni maweni, no sheninka, pinkataripueni, hatse ewakaripueni que hay tatsihak anta universidad. Gracias a todos, a todas, señores autoridades, alumnos, visitantes en general. Mi nombre es Luzmila Cacique Coronado, del pueblo Ashénica. Gracias más bien por permitirme acá para la exposición del reconocimiento de lengua ashénica. No ha sido fácil el reconocimiento de lengua ashénica. Ha habido obstáculos y sí reconoció al último. Pero en 2017, en noviembre, tenemos previas reuniones del ministerio y ahí planteamos nosotros como pueblo ashénicas y organizaciones que nosotros sí podemos que nos reconozcan como lengua ashénica.
planteamos que tenemos que tener 3 reuniones y un congreso. Y al momento que estamos reunidos, entonces primer solicitud que ha entregado es Gran Pajonal y no lo reconocieron, no le dieron la respuesta. En la segunda vez ha tenido reunión los antropólogos de diferentes pueblos, lenguas que ellos aprendían. Y ahí, que es mi hermana Amalia Cacique Coronado, planteó la lengua axénica, que teníamos dificultad, que no nos quería reconocer. Entonces, nosotros, tanto los antropólogos y las organizaciones, entonces hacemos una solicitud para poder entregar a la institución que es Ministerio de Educación. Entregamos esa solicitud o memorial, entonces nos responde que teníamos que hacer reuniones en Gran Pajonal. Nos vamos todas las organizaciones para reunirnos en Gran Pajonal. Eso es uno. Y el segundo es reunión en Tahuanía. Nos vamos todas las organizaciones también en Tahuanía. Y el 3, tenemos reunión en Puerto Bermúdez. También nos vamos para allá con Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura. También estaba presente la señorita lingüista de lengua xénica. Y culminamos en Atalaya, un congreso. Culminamos en Atalaya todo de Puerto Bermúdez, las organizaciones de diferentes que estamos ahí reunidos, tanto del Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, estaban presentes, y de diferentes lingüistas. La señorita Maggie de Dije Ibira, que es Edison Huamancayo Curi, y del Ministerio de Cultura, que es Agustín Panis. Y culminamos. Al momento que hemos culminado, ha pasado 1 mes, 2 meses, y me incomodé, como organización me incomodé. Dije, no está respondiendo el Ministerio de Educación, ¿qué es lo que está pasando? Entonces nosotros hicimos otra vez carta, como que insistiendo para que pueda salir ya de una vez el alfabeto xénico. Entonces, el 30 de abril 2019, tanto insistencia, entonces salió la resolución. Por fin sale la resolución que tenemos aquí en la mano. Nos reconoce y ha sido muy satisfactorio para mí como pueblo xénica, porque yo no estoy sola, sino que soy dirigente acá, pero vienen los niños en detrás, más futuros. Yo más bien agradezco a todas mis organizaciones, a todas las instituciones que han venido, que preocupando. ¿Quién más ha preocupado por mí? Y yo más bien estaba ahí pensando, como quien llorar, queriendo llorar, para que pueda salir, que salga ya de una vez, como insistiendo. Gracias a Monseñor Gerardo Cerdín, que está presente por acá. Yo le agradezco 1000 veces. ¿Por qué? Porque él es gestor de la Universidad
también, y estoy ahí como pueblo originario Xénica, sin distinción nada, ni religión, color ni piel. Muchas gracias. Aku nyama ativi ango bayo bobo background ko Irak akai no habe tete pegota driver askari be Monseñor Lino Paniza, decana de la Facultad de Educación, el doctor Bolis, vicerrector, padre César Buendía, el rector de la universidad, y a todos los profesores, estudiantes que nos acompañan esta tarde. Muy buenas noches con todos. Acabo de saludar en mi lengua, el idioma Shipibo Conibo. Agradecer por esta oportunidad, ¿no? Una vez más, y agradecer en primer lugar a Dios, agradecer la presencia de Monseñor Gerardo, la presencia de Monseñor Lino. Dos personas importantes para la vida de los pueblos originarios, sin mencionar a un grupo numeroso que ha acompañado a la educación intercultural bilingüe, que se ha concretizado desde el año 2006. El día de hoy voy a presentar el trabajo que realizamos en la carrera de Educación Básica Bilingüe e Intercultural, desde el programa de Nopoki, el tema de la pedagogía intercultural. Para hablar sobre el tema de pedagogía intercultural, lo primero que debemos acercarnos es hacia nuestra realidad, la realidad de nuestro país. En nuestro país, nuestro país es diverso en muchas cosas, ¿no? Hay diversidad en culturas, diversidad biológica, pero el día de hoy, en esta tarde, voy a hablar específicamente de la diversidad cultural, ¿no? La diversidad cultural, ¿por qué? Porque nuestro país es reconocido un país pluricultural, multilingüe, y también no obviamos el tema de la interculturalidad. Por ello nosotros presentamos en la imagen, desde Nopoki, vemos tantas culturas, ¿no? Culturas que en una época no ha sido valorado por nuestros gobiernos. Desde el momento que se inició el trabajo, el convenio de la Iglesia con el Vicariato Apostólico de San Ramón y el convenio con la Universidad Católica Sede Sapiense, empezó una nueva historia en la vida de los pueblos originarios de la Amazonía de nuestro país. Un punto de partida muy importante que debemos conocer de cerca para poder hablar de la interculturalidad, de nuestra diversidad cultural. ¿Por qué hablamos sobre nuestra diversidad cultural? Porque para introducirnos a una realidad tenemos que conocer primero nuestras culturas, el contexto, la realidad. Y eso es lo que hacemos nosotros, los profesores que nos formamos desde Nopoki, para poder enseñar a los niños de diferentes culturas de nuestro país. En este caso específicamente de nuestra Amazonía peruana. Vemos ahí el tema de la pedagogía intercultural que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Es la reflexión sobre la educación, entendida como construcción cultural, basada en la valoración de la diversidad cultural. Promueve prácticas educativas dirigidas a todos los miembros de la sociedad. Propone un modelo de análisis y de actuación que afecte a todas las dimensiones del proceso educativo. Es decir, se trata de lograr la igualdad de oportunidades
la superación del racismo y la adquisición de competencias intercultural en todas las personas de cualquier grupo cultural. Desde Nopoqui pensamos, bueno, creo que estamos cumpliendo con todo esto que acabamos de ver. Y ahora que estamos presentes, también queremos compartir todo ese sentimiento, toda la expresión de nuestras culturas amazónicas para que todos en nuestra sociedad podamos reconocer, conocer, valorar de cerca las diferentes culturas existentes en nuestra Amazonía. Para poder hablar de la educación intercultural bilingüe, tenemos que conocer primero la diversidad de nuestras culturas, que hace un momento yo, empecé hablando sobre ese tema. ¿Por qué? Porque justamente la pedagogía intercultural se introduce, dentro de la pedagogía intercultural se introduce el tema de la educación intercultural bilingüe. Si se dan cuenta ustedes, vemos en la imagen que presentamos las diferentes culturas que cuenta en Nopoqui, tantas culturas que en la actualidad contamos con 19 culturas y cada uno de ellos, los jóvenes que están presentes, tienen ese compromiso de formarse como educadores, como pedagogos, para luego ir a sus comunidades, enseñar en sus lenguas, con sus propias lenguas indígenas, conociendo la cultura para que la educación sea pertinente. Muchas veces el Ministerio de Educación no nos ha dado esa oportunidad. Sin embargo, desde la existencia de Nopoqui, gracias al apoyo de la Universidad de la UX, todo esto, toda historia ha cambiado. Dentro de la pedagogía intercultural, también es importante hablar sobre el enfoque intercultural. El enfoque intercultural fortalece la identidad de los pueblos originarios, su relación con el mundo universal. El enfoque intercultural reconoce al idioma materno como un derecho humano fundamental que permite desarrollar la herencia cultural de todos los pueblos. Desde Nopoqui nosotros estamos trabajando para que las diferentes culturas puedan fortalecerse, puedan relacionarse, intercambiar con otras culturas que no son las nuestras. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, ¿no? Traemos nuestras culturas, nuestros conocimientos, vamos interrelacionándonos, vamos compartiendo muchas cosas en común, muchas veces diferentes, y todo esto hace que estas culturas, tanto de las culturas amazónicas, las culturas de otros pueblos, de otros conocimientos, nos ayude a desarrollar y podamos construir juntos un conocimiento para que podamos lograr la equidad, la justicia que tanto nosotros como pueblos originarios queremos. La Universidad Católica Sede Sapiense, con sede aquí en Lima, creo que debemos conocer de cerca las diferentes culturas existentes en Nopoqui, porque esa realidad, cuando uno se acerca y conoce de cerca esa realidad, vamos a comprender, vamos a entender muchas cosas. Y eso es lo que hacemos, tratamos de hacer eso.
Desde Nopoki nosotros, desde la pedagogía intercultural, formamos a jóvenes desde su cultura. Primero, reconociendo su identidad cultural, reconociendo su realidad, reconociendo la cultura misma, para que ellos también puedan desarrollarse y luego vayan a transmitir esos conocimientos obtenidos a sus comunidades. Muchas veces llegan jóvenes que ya están perdiendo la cultura propia, la cultura originaria. Pero con la existencia de Nopoki, y tenemos ya muchas experiencias que empezaron a rescatar la lengua, que es muy importante para un docente bilingüe, de tener ese dominio, de manejar ambas lenguas, tanto la lengua materna y el castellano, porque en la actualidad un profesor bilingüe debe también aprender a hablar bien el castellano. Muchas veces nosotros tenemos dificultad, sin embargo nos esforzamos para mejorar cada día, ¿no? Y desde aquí yo invito, pues, no es solamente que nosotros como pueblos originarios podamos aprender el castellano para poder comunicarnos, sino que invitamos ustedes que conozcan de cerca, por lo menos intenten aprender una de las lenguas amazónicas, porque todos tenemos la capacidad, ¿no? Algunos saben el inglés, el italiano, el francés, y ¿por qué no conocer una de las lenguas amazónicas originarias de nuestro país? Hago un ejemplo. He tenido también la oportunidad de salir de nuestro país y yo decía, es como decir, pero si no conozco Cusco, ¿no? Si no conozco lugares importantes de nuestro país y me voy afuera, y yo no reflexionaba, primero es conocer lo nuestro, querer lo nuestro, para luego conocer lo de afuera, ¿no? Y muchas veces primero queremos de afuera, ¿verdad? Y último ya lo nuestro. Y yo creo que con el enfoque intercultural quiere, de una u otra manera, quiere que todo esto pues sea diferente. Primero lo nuestro y luego vamos, ¿no?, adquiriendo de otras culturas. Y eso es lo que hace Nopoki en la formación de los profesores en educación bilingüe intercultural, ¿no? Trabajar desde nuestra realidad, desde nuestro contexto, trabajar con nuestros materiales de nuestras zonas, porque para el niño va a ser más fácil aprender si domina bien, si ha aprendido bien en su lengua materna, va a ser más fácil de comprender una lectura, va a ser más fácil de adquirir esos conocimientos que vienen de afuera, ¿no? El enfoque intercultural nos lleva a eso, que ambas culturas, en este caso primero lo nuestro y luego se va insertando otras culturas, y así se fortalece ambas culturas. No porque es una cultura originaria es menos que la cultura que viene de afuera, ¿no? No es una visión de esa manera, sino que queremos esa equidad, ¿no? Queremos ese equilibrio entre ambas culturas, ambas lenguas, ambas creencias y muchas cosas más. En este caso vemos también la participación de lo que hacen los estudiantes en las prácticas preprofesionales, en este caso de la clase demostrada que se hace en cada lengua, solamente es una muestra. Se comparte todo lo que se hace en el campo, porque cada pueblo, cada grupo va a las comunidades que pertenecen a su pueblo. Ahora mismo está programado para el 15 de septiembre la salida a las prácticas preprofesionales. Yo como profesora del pueblo Shipibo me voy con el grupo Shipibo.
Profesor Asháninka va con los grupos de estudiantes del pueblo Asháninka, pero en sus comunidades, los Yaneshas también, los Machiguengas, los Yines y así, ¿no? Vemos ahí cómo es que los jóvenes se ingresan a las aulas, pero desde su realidad dan una educación pertinente con la educación intercultural bilingüe, ¿no? De esta manera estamos revalorando, estamos rescatando muchas cosas positivas en las diferentes culturas. Vemos el pueblo Shipibo. Los niños anteriormente ya no utilizaban, para decir, desde la vestimenta, y ya estaban dejando de hablar la lengua materna. Desde la primera promoción de Nopoki hemos ido nuevamente trabajando con la educación intercultural bilingüe antes que el Ministerio de Educación, pero creo que ahora nosotros también estamos trabajando, y más ahora estamos poniendo en práctica de todo lo que se va adquiriendo en el proceso de formación profesional para los profesores en educación básica bilingüe intercultural desde nuestra universidad. Tenemos ejemplos también en otros pueblos, en pueblo Yanesha, que trabajan con pertinencia, ¿no? Es muy importante hablar sobre los fundamentos de la educación intercultural bilingüe, que nos ayuda, esto nos respalda. En primer momento está el fundamento lingüístico de la educación intercultural bilingüe, que es lo que hace que valora las lenguas maternas del niño, de los niños y niñas en este caso, y el trabajo en el castellano. Todo eso es lo que se hace dentro de nuestro programa en educación básica bilingüe intercultural. De esta manera, los profesores tienen que estar preparados en ambas lenguas, estar preparados en los conocimientos, los contenidos, los materiales, la parte metodológica, la parte didáctica, para dar una educación de calidad. Porque recordemos que la educación de calidad es para todos, no solamente para los niños y niñas que están en la zona urbana, es para todos. Tenemos también el fundamento cultural, que prioriza que la educación debe empezar desde nuestras culturas. Los niños y niñas tienen sus saberes previos. Si queremos dar una educación con pertinencia, tenemos que empezar desde nuestra realidad, teniendo en cuenta la cultura que pertenece a cada niño, ¿no? También está el fundamento pedagógico en la educación intercultural bilingüe, que tiene como centro a los estudiantes, en este caso a los niños y niñas. Y cada uno de ellos tiene su forma, su estilo de aprender. Y más aún en este fundamento nos indica, y eso es lo que ponemos en práctica con nuestros estudiantes que van a las prácticas preprofesionales, que tienen que tener en cuenta la cultura, el conocimiento ancestral, y se pide apoyo con los sabios en este caso, y para ello también hay un grupo de profesores que está presente acá, el profesor Saúl, la profesora Luzmila, y de otros pueblos más, relacionado ya en tema de los sabios, para fortalecer las culturas, sobre todo en las lenguas maternas, para la enseñanza luego en las aulas para los niños. También tenemos el fundamento legal que nos ampara, ¿no? Uno de ellos, la Constitución Política del Perú, el convenio 169 de la OIT, que también nos ampara, que todo niño, toda niña tiene derecho a una educación en su propia lengua y su propia cultura, ¿no? La Ley General de Educación también nos indica. Hasta ahí mi pequeña presentación sobre el tema de la educación intercultural bilingüe dentro del área de pedagogía intercultural. Gracias. Pasón, voy a Bueno, a mí me toca agotar esa paciencia que tienen ustedes. Hemos celebrado también en Atalaya este año de lenguas indígenas, muy contentos de que se haya establecido justamente
después de encontrarnos con el Santo Padre y que Él haya convocado para este año el sínodo. De aquí, en realidad, yo voy al sínodo. Pues bien, en Atalaya hemos celebrado el Año de las Lenguas Indígenas, casi una semana. Pero yo, como siempre, soy ahí con un poco de ají, un poco crítico con las cosas, mucho deporte, muchas cosas así por encima y nada adentrarse en la propia lengua indígena, qué significa, etc. A veces no pasamos más allá de los saludos. Ok, entonces vamos a tratar de ver un poquito más de las lenguas indígenas, no muy profundo, pero algo. Recojo la visión que estaba al inicio, un poco adaptada a nuestra realidad. Dice, Uxnopoqui es un espacio de comunicación intercultural y diálogo para que los pueblos indígenas puedan lograr un desarrollo con equidad, armonía con la creación desde la fe. Así que están más o menos lo básico. Esos son los pueblos indígenas de la Uxnopoqui, Matziguengas, Yaneshas, Ashaningas, Matziguengas, Yines, Asheningas y Pibos. Ahí dicen 19, sí, pero no trabajamos 19 lenguas, trabajamos solo 7 y el castellano. El resto tienen que acomodarse de alguna forma y darles algo, por lo menos. Entonces, digamos, siguiendo esa pequeña exposición, esos serían los temas. Vamos a seguir uno por uno y un poquito tratar de definir. Los primeros son como líneas guías por las que tiene que transcurrir lo que hacemos. Eso, el que se ha mencionado ya, el diálogo intercultural entre los pueblos indígenas y los foráneos debe ser horizontal. De lo que nos olvidamos, de tú a tú, para compartir y construir conocimientos que serán útiles para el desarrollo de las comunidades indígenas, especialmente para la educación intercultural bilingüe. O sea, para eso es el diálogo, aun cuando los que vienen ahí a compartir conocimiento también se llevan algo, no es que solamente dejan, también se enriquece, o sea, en el diálogo se enriquece por ambos lados. El castellano, lengua de la comunicación intercultural. Esto le hemos puesto. Nosotros, el ministerio dice lengua materna, como dice, primera lengua, segunda lengua. Para nosotros castellano no es segunda lengua, no es una lengua extranjera aprendida, es también un poco lengua materna, porque desde el principio sabemos algo de castellano, aunque sea muy limitado, y entonces preferimos llamarlo lengua de la comunicación intercultural, especialmente entre diferentes pueblos, también con los que son hispanos, pero especialmente entre Uxipipo y Ashaninga seguramente van a dialogar en castellano, en su versión de allá, ¿no? Hay que tomar en cuenta los referentes distintos, eso me decían muchos. O sea, cuando un foráneo expone algo, habla desde un marco referencial distinto a la Amazonía, los pueblos indígenas. Claro, el que es poderoso en su cultura siempre piensa que lo suyo es universal y afirmamos que todos somos iguales, etc. Pero el indígena tiene que tener capacidad de aprender 2 lenguas, mientras que, digamos, el que tiene étnicamente más está en el centro, el inglés, difícil aprender otras lenguas. El castellano también bastante difícil que aprenda alguna lengua porque es suficiente con lo suyo. Pero en ese caso el Perú, ya se ha demostrado, tenemos una identidad por dentro. Muchas veces lo tapamos. Y sería bueno verse por dentro porque explicaría muchas cosas de esos rasgos, incluso psicológicos, sociológicos, etc. También el indígena cuando habla
parte de una base, de una lógica que muchas veces nos parece un poco rara. Y es necesario tomarla en cuenta porque en la comunicación hay que asegurarse siempre que nos están entendiendo correctamente. La conceptualización, esto yo repito a veces, la educación intercultural bilingüe supone que parte de la enseñanza tiene que realizarse en la lengua indígena. Jovita dice 100%. Y los shipibos creo que cuando enseñan, hasta 70-80% va en shipibo, ¿no? Pero otros pueblos no tienen esa capacidad. Y yaneshas duramente llegan a 10% o más. El ideal sería 50, lo que nos proponen desde el ministerio. Y yo digo, también no poco, deberíamos llegar a un 50% de que podamos también enseñar. No solamente enseñar, porque enseñarle la lengua no es como hablar la lengua, ¿no? Yo hablo la lengua, muy bien, pero saber enseñar la lengua no se puede. Los profesores bilingües no enseñan de la lengua. Repiten algunas cosas que vienen con los textos del ministerio, pero no saben enseñar la lengua. ¿Por qué? Porque no han desarrollado conceptos en la lengua. Cada ciencia tiene conceptos, incluso los más sencillos, pero luego no sabes esos conceptos. Y si lo sabes, no sabes el discurso que acompaña una exposición, digamos así, no científica, pero bueno, enseñanza, una clase, etcétera, un desarrollo, un diálogo. Necesitas tener un discurso recogiendo esos puntos de referencia que son los conceptos, ¿no? Y con eso sí teníamos mucho. Lo último que estamos haciendo, incursionando en la biología. Hay un proyecto que se llama Plantas Medicinales, y para desarrollar plantas medicinales no basta sacar el nombre de esa planta, sino a ver cómo se llaman las partes de la planta, etcétera. Y eso está aquí como introducción para el proyecto de plantas medicinales, parte de qué sé yo. Y es una base para desarrollar toda el área de cultura científico-ambiental que tiene la UCSAID. A ver, desarrollémoslo en 2 lenguas, para que luego los alumnos puedan, a base de eso, enseñar, ¿no? Tanto en primaria como en secundaria, porque el ministerio empezó también a exigir lengua indígena para el nivel de secundaria. Cuando llegamos a la propia lengua, digamos, tenemos el concepto de metalingüística. Hablar la lengua indígena utilizando conceptos gramaticales y discurso en la propia lengua supone un proceso complejo. Por eso la UXMAPOCI decide elaborar guías teóricas y prácticas de las lenguas indígenas. No solamente sobre la lengua, sino en la lengua, ¿no? Gramática o etcétera, en la propia lengua. Aquí tenemos una página de la guía teórica Shipiba. Vemos que cada definición está en ambas lenguas, ¿no? En ambas lenguas. Dijo un shipibo, aquí está lo que dijo: nunca antes se nos habló de nuestra lengua en nuestra misma lengua. Los antropólogos usan una lengua, qué sé yo, inglés, castellano, para analizar y poner definiciones, qué sé yo, gramaticales. Entonces, aquí también se verifica eso de que se han buscado dentro de la misma cultura los términos gramaticales. Luego, la matemática. La gran dificultad de comprender la matemática, de superar los mínimos requeridos para aprobar el curso, nos ha impulsado al planteamiento de la etnomatemática, con características que se deben investigar. Decíamos estas. El doctor Jean Batista dijo que es muy abstracto matemática, por eso representa una dificultad no solamente para indígenas, para todos, y que hay que ver cómo engancha eso con la realidad que vivimos. Entonces, en primer lugar, estudiar cómo se relaciona cada uno de los pueblos indígenas con espacio y tiempo, y qué conceptos matemáticos tienen. Esa investigación está planteada desde acá y se está llevando adelante, ¿no?
¿no? Luego plantear los conceptos matemáticos desde los pueblos indígenas y desarrollar un discurso lógico matemático en las respectivas lenguas. O sea, no solamente yo como investigador me adentro en la cultura, investigo qué tiene esa cultura, sino que, a ver, desde esa cultura tomar la matemática, digamos, universal, no digo occidental, la matemática en sí, mirarlo, conceptualizarlo, apropiarse y enriquecer así su cultura, ¿no? Luego viene plasmar esos conocimientos en manuales bilingües distribuidos en 6 ciclos. Está pues, los primeros 2 ciclos están, pero que está en proceso de mejoramiento. Luego, desarrollar el curso al menos sus primeros ciclos en la respectiva lengua indígena y en castellano. Esa es una exigencia porque ¿qué tenemos actualmente? Que muchas veces los profesores dictan su rollo, la base no existe, luego ya he dictado todo muy bien, ahora ejemplo, problema kilométrico y 4 respuestas, ¿cuál es la correcta? Marca lo correcto. Ya, jalo 60%, tranquilo. No puede ser. O sea, nadie nos contrata para jalar los alumnos. Nos contratan para enseñar. Entonces, para enseñar tenemos que buscar los mejores métodos. Aquí está. En 2014 se elaboró una propuesta de neonumeración matziguenga. El pueblo matziguenga solo tenía estos números de acá, hasta 5, con dificultad 10. Pues tomando esto como base, se elaboró así. Tenía que ser cada número 2 sílabas para que se pueda armar en números complejos. Ahí está, se ha llegado hasta 1.000 millones. Y cada número ha sido justificado aquí. Hubo varias propuestas, pero ganó esta propuesta, el ministerio lo aprobó en el 2015. Y entonces el pueblo matziguenga ya cuenta con sus números para poder trabajar en la escuela, ¿no? Aquí están los primeros libros en el año 2017. Aquí hay una de las páginas, por ejemplo, los símbolos matemáticos. ¿Cómo se llaman las operaciones? ¿Cuál es el símbolo? Luego, toda la parte teórica, digamos. Y luego de la parte teórica viene una parte un poquito más práctica que encamina a que los profesores puedan plantear más problemas de ese estilo y que tengan un gancho con la realidad, ¿no? ¿Qué significa 2 más 7 igual 9? Significa que, por ejemplo, mi comunidad comenzó con 2 casitas y luego se construyeron 7 más, de manera que ahora hay 9. Un ejemplo muy básico. Y es interesante que ese discurso, la lectura del símbolo se puede hacer en lengua indígena. Sobre eso basaba la tesis del profesor Hilario, su doctorado en etnomatemática. Solo eso, nada más. Aun cuando nosotros hemos llegado mucho más que eso, ¿no? Ahora, problemática de las traducciones. Existe un dicho, traducción, traición. O sea que falseas. Traducir la Biblia, de repente en alguna que otra ocasión estás diciendo lo contrario de que es la intención. La traducción no es fácil de una lengua a otra, aun cuando se trate de lenguas europeas. Mucho más difícil cuando no son europeas, especialmente las lenguas indígenas. ¿Por qué razón? Mientras que la gran mayoría de las primeras, o sea, de las lenguas europeas, castellano, portugués, inglés, de tipo flexional, dice, y usamos muchas preposiciones, las lenguas indígenas son aglutinantes, son capaces de formar palabras larguísimas. Entonces, una oración, una palabra es una oración. O sea, se confunde sintaxis con morfología. Ahí está en
Shipibo dice, Naman Bakunak, no vaya a ser que se caigan. ¿Cuántas palabras necesitamos en castellano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En Shipibo, 1. Otro ejemplo de la Sheninga, no sé si es correcta la traducción, Luzmila. Ahí dice, Ipinkatarivente yakirini. Ipinkatarivente yakirini. Una palabra, aquí hay varias palabras, traducción. Y más aún, ahí está, en Yanesha, que es una lengua muy difícil que no conozco, pero con los trabajos pues dice, me compre tazo ta toye ta muender. Esta mañana, como todos los días, de nuevo juego con la balsa pequeña en el agua. O sea, cada parte significa un detalle. O sea, es claro que es un ejemplo extremo, pero para ver de qué es capaz una lengua indígena decir una cosa, una sola palabra, y que, por supuesto, cuando tenemos traducciones, aquí y allá entran esas palabras imposibles para nosotros. Aquí tenemos prácticamente al último este ejemplo que han hecho los profesores de una guía bíblica, iniciativa de los paulinos. Aquí está una guía, una introducción de la parte teórica de la Biblia, etc. Está en 4 lenguas: Ashaninga, bueno, castellano, Shipibo y Asheninga. Y al final también existe un glosario donde se ve que hay que coger esos términos que se van a utilizar dentro, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se dice Septuaginta? Nosotros sabemos es la versión de 70. O ¿cómo se dice Evangelio? ¿Cómo se dice moral? ¿Cómo dice Apocalipsis? Ahí está, cada lengua. Es necesario afrontar esto, porque si no, nuestra traducción no corre suave. Muy bien, yo también agradezco, es como un poco de profundización que da un poco de idea de las dificultades que se enfrenta a veces en ese trabajo lingüístico.